Está vivo, papá. No es una broma del Garañón, seguro. No, mija, a mí no me juegan bromas. El Super Javi está vivo. Aguántame. Garañón, confirmado entonces. Rica. Allá nos vemos. Confirmado, mijita, está vivo. ¿Pero qué te dijo, papá? Porque yo había visto, lo habían destrozado. Y ahora te está diciendo esto. ¿Cómo fue? ¿Qué más te dijo? ¿Qué sabes? Sí, mi amor, tranquilízate. Lo que pasa es que uno de sus guerrilleros lo encontraron. Pero hay un pequeño detalle que me dijo que quedó un poquito como descompuesto, no se acuerda bien de las cosas. Pero pues está vivo, amigo. Está vivo. Está vivo, está vivo. Está vivo y no importa si no se acuerda de nada, porque cuando me vea sí se va a acordar de todo. Y yo lo voy a traer para acá y lo voy a terminar de curar. Tranquila, tranquila. Me lo mataron, Milton. Unos desgraciados asesinos me mataron a mi Felipe. Oh, no, maldita sea. Qué desgracia. Qué inseguridad a este país, Dios mío. Oh, mi sentido pésame. Gracias. Y más ustedes que eran pareja y ya se iban a casar. Perdónenme, pero es que los designios de Dios a veces son incomprensibles. Pero ¿cómo es posible? Venga, siéntese, descanse, sí. Tranquila, Evelina. Quiero que sepa que si necesita algo, cualquier cosa, plata, puede contar conmigo. Yo puedo pagar el funeral. Gracias, pero él tenía un seguro. Ah, bueno, menos mal. Bueno, lo acababa de adquirir. No. Ay, no. Él me había platicado que tuvo una visión, que la muerte lo alcanzaba y que el destino lo llevaba a la muerte. Y mire, nada más, no puede ser No busque posible. explicaciones, no busque. La vida no las tiene. Míreme a mí. Ayer era un ser despreciable, torcido, perdido. Y de pronto la encuentro a usted y a su iglesia y me da paz. Y mire ahora, mire esto. No, es que no somos nada. No somos nada. No somos nada. No somos nada. Sí. No somos nada. Tranquilo. ¡Qué bueno que llegó completo, señor Casasola! No cantes victoria, socio. Eso allá estuvo en candela. ¿Cómo va el asunto con el comandante Super Javi? No, pues yo lo vi. El hombre dice que él estuvo caminando por los montes, pero que no se acuerda bien y que no sé qué cosa pasó con su esposa y que tampoco se acuerda. Mire, la verdad, yo lo que quiero es pegarle una buena interrogada a ese señor. Nuestra misión era encontrarlo, Garañón, y ya estuvo. ¿Y sabes una cosa? Vete olvidando de la mina esa de Coltán. Ya tuve comunicación en el vuelo con Aurelio. Y viene pisándonos los talones. Oye, ¿y usted no lo quiere ver? Pues al comandante Javier. Tengo que hablar con Aurelio de lo que pasó allá en la isla. Ah, ya te dije, mira, ahí viene llegando. Hijo de madre. Esto es un montaje del berraco, ¿no? Oiga, y ustedes pueden trabajar así, hacer esto, montar esto aquí en la selva así como si nada, andar armados. ¿Es que el ejército no les dice nada o qué? No. No, pues qué berraquera era su respuesta. Usted debe ser el comunicador aquí de la guerrilla, ¿sí o no? Vaya, hasta que te dignas aparecer. Espérate, ya ni mi peor vieja me hablaba así. Estaba ocupado con esto, nunca pues. Bronca. La mía, ninguna. En lo absoluto. ¿Se puede saber dónde estás? ¿De la vieja rezongona pasaste a ser mi vieja o qué? Estoy en Colombia, ¿por qué? ¿Dónde está el oro?
A ver, ¿dónde lo pusiste? Porque te recuerdo, Aurelio, que eso no es un jueguito. No sé, eso va a tardar 1, 2, 3 días. ¿Cuál es la urgencia, pues? La urgencia es que Valdés sabe todo. Conoce perfectamente la operación. ¿Cómo? No sé, ni me pregunto. El punto aquí es que quiere su parte. Dice que para protegerme y no tener que procesarme por todo el asesinato y la carnicería que tú hiciste ahí en el hotel. Estoy resolviendo una bronca familiar aquí en Colombia. Cuando me desocupe, me regreso a México y ahí me dices dónde te dejo tu parte. Perdón que me meta, pero de verdad, si tú lo quieres, él te necesita, pues podrían intentarlo. Solamente si es lo que de verdad quieres tú, Javi. Ustedes, por favor, discúlpenme por todas las molestias que le ocasioné. Estoy muy agradecido con lo que hicieron por mí, de verdad. Vamos. Ay, bueno, tantito. A ver, cabo. Ahora sí me va a explicar por qué fregados se echó a perder todo lo que teníamos armado ya. ¿Había una razón para que se fregara toda esa bola de infelices? Mijo, nos quisieron ver la cara, como dicen ustedes, y pues no nos podemos dejar. Solo hay que sumar un poco para que Castillo se dé cuenta que le estoy echando la mano. Y eso se puede llevar entre las patas al mismísimo presidente. A ver, bajémosle a la gritadera, papá. Bajémosle a la gritadera, ¿ok? Que todo tiene solución. ¿Vos crees que alguien en este país se va a acordar mañana o pasado mañana de esas pichurrias? Y si salen en el noticiero, pues tapamos eso. Este país es como Colombia, mijo. Un montón de desmemoriados. Y eso nos conviene. Pues habrá que inventarse algo. Pero no son modos, cabo. Pues, hermano, ¿qué hacemos? Es lo que hay, son mis modos. Pero eso sí te advierto. A mí no me volvás a hablar así, ¿oís? Porque no respondo. Porque entonces el que se va a llevar por los cuernos al presidente voy a ser yo. Pero antes te voy a arrancar la cabeza a vos, ¿me entendiste? Don Javier, buenas tardes. Qué bueno que volvió. Ay, muchas gracias. ¿Cómo está, patrón? Bienvenido. Gracias. Permiso. Sí, sigan. Buenas tardes, señorita, con permiso. Pues usted como que tenía razón, Mona. Pues como me saluda esta gente, pues yo sí creo que todo esto me pertenece a mí, ¿no? Sí. Bueno. A ti y también una parte a mi papá. Tenían una socia, la Felina. Solamente que no hemos sabido nada de ella. La Felina. Ahorita que estás aquí viendo todo esto, ¿no te ayuda a recordar nada? No. Y menos mal la tengo a usted y a su papá. Porque si no, yo creo que ya me hubieran robado todo esto. Pues esto no se va a quedar así. Me las van a pagar de verdad. Estoy harta. Problemas, hermana. Gracias. Los del CEMEFO que no quieren entregarme el cuerpo porque se supone que está sujeto a una investigación por lo de la supuesta droga que encontraron en su casa. Hágame el favor. Qué embarrada. Que yo mandé recoger todos los periódicos que quedaban, pero ya el resto de la República pues me queda... Es usted un ángel que Dios me mandó. Gracias, Milton. Deje a ver qué puedo hacer con eso del semáforo, ¿sí? ¿De qué? El... CEMEFO. Eso, se me paró. Un momento. Tiene razón, don Tito. En este business todo el mundo está solo. Mira, todos estábamos más tranquilos cuando tu papá estaba a la sombra, cuando nadie sabía que estaba vivo. Don Tito, ¿cómo que tranquilos? Si usted y yo sabemos que en este business nadie está tranquilo nunca, ¿que no? Claro que no. Eres muy inteligente, muchacho. Pero todos nos encantó cuando tu papá salió en la televisión. Mira, se echó a todos en contra, nomás por un capricho. Pues sí, don Tito, la neta es que todos nos preguntamos lo mismo, pero pues lo que él dice es que, pues, se quiso dar el gusto, ¿me entiende? Pero lo que sí sabemos, don Tito, es que no dijo el nombre de ninguna de sus amistades. Él solo habló de sus enemigos. Él jamás echará de cabeza a ningún amigo. No es ningún hocicón, mi jefe, y usted lo sabe muy bien, ¿que no? Pues no estaría de más. Tampoco le tengo que agradecer por eso, ¿eh? Mira, como tampoco le tengo que dar explicaciones ni a ti ni a nadie de con quién trato.
¿Y? ¿Entiendes? Y por eso yo no quiero ningún colombiche aquí quitándome el trabajo. Sí. El cabo habló conmigo, pero yo me negué. Y de seguro no fue el único. ¿Quién andaba por ahí o qué? Yo tampoco soy ningún hocicón, muchacho. Confórmate con que quiso comprarme y yo me negué. Mira, además, aquí quedamos en que íbamos a hacer negocios, ¿no? A eso veniste. Pues hagamos negocios. Ah, bueno, don Tito. Es exactamente lo que queríamos escuchar mi jefe y yo. Pues ya mañana temprano es el sepelio y... Yo creo que después cerraré esta iglesia. No, ¿cómo se le ocurre? No, vea, con todo respeto, le voy a dar un consejo de gratis, hermana. No tome decisiones ahora, usted está llena de mucho dolor en este momento. Es que sin nadie que oficie la ceremonia, pues, ¿cómo va a haber gente? Yo no puedo mantener esta iglesia así, abierta. Yo le voy a proponer algo, con todo respeto. Mire, sin ánimo de lucro, ¿por qué no consigue alguien que reemplace al pastor por unos días para que continuar el legado del pastor Felipe? Mire, yo sé que de pronto no le cae en gracia al hombre, pero yo quiero ayudarles. Sí, continuar con su apostolado. No sé qué decirle. Todo pasó tan rápido que no sé qué decirle. No se preocupe. No tiene que contestarme ahora. Mañana hablamos. Piénselo. Medítelo. Dime, Castillo. ¿Cómo está Saldaña, Colón? Supe que salió afectada del operativo en donde estaban. Estamos en el hospital. Ya le están revisando, pero... Los efectos de una sobredosis en un adicto en recuperación pueden ser mucho más graves. ¿Cómo fue? Estábamos en el operativo cuando de repente salió un adicto intentando escapar. Le inyectó lo que había en su jeringa Corina, pero lo que me preocupa es la reacción. Ella es parte de un programa experimental que provoca una reacción de rechazo a las drogas, pero con la heroína los resultados son poco claros. ¿Y le comentaste eso a los médicos? Sí, pero solo lo básico. Yo sé que ella está tomando algo para contrarrestar los efectos neurológicos, pero no me acuerdo qué, vitamina B, no sé. Gómez Labrador lleva 20 años de candidatura, pero, bueno, ha decepcionado a todos sus adeptos, porque los que están con él son honestos y los que están en su contra son mafia del poder. Además, no se ha sabido rodear de gente honesta. Pero él está en primer lugar de... ¿Cómo se llama eso cuando le preguntan a la gente? Encuestas. Las encuestas. ¿Está en primer lugar, no? Sí. A pesar de los ataques en su contra, no hay indicios de que sea un asesino. Ah, bueno, ¿y de la Begoña qué? Begoña Morejón. No hay mucho que hacer con su conservadurismo anacrónico. Carece de propuestas, es homofóbica. Carga con el lastre de ser la esposa del expresidente Morejón y su estúpida guerra contra el narco. Además, a la gente no se le van a olvidar los niños que murieron en el incendio de la guardería de Hermosillo, que ella solapó, porque los responsables eran sus parientes. Órale. Los tienes a todos bien venadeados. ¿Y el otro qué? El otro, Quinn. Quinn es gris. A pesar de que tiene experiencia en el servicio público y puede ser un hombre preparado, la gente siempre lo va a relacionar con los ladrones del partido en el poder. Güey, pues me gusta cómo hablas. Eres bien trucha, bien inteligente, te rueda la piedra y pues así es como me gustan las mujeres. ¿A eso te referías cuando dijiste que querías que trabajara para ti? ¿Quieres que sea tu asesora política, tu jefa de relaciones públicas? Sí, también eso estaría bueno, fíjate, pero por ahora quiero que me consigas una cita con todos los candidatos a la presidencia de la República. Uno por uno, porque no quiero que se me amontonen. Quiero proponerles algo. La inteligencia que me han hecho puede ser Alemania, puede ser Colombia. Optimista, tan optimista. Y puede estar otra vez Brasil, que ese no puede faltar. Esos fueron los pronósticos del Cabito para este mundial. Así que ahí nos vemos, pues, cabrón.